Estás sobre el hielo. A tu lado, un pescador saca una perca tras otra. Mira su señuelo. Es el mismo balancín que llevas tú, del mismo color, del mismo tamaño. ¿Qué demonios está pasando? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de por qué el balancín parece tener magia en manos de otros, pero en las tuyas es solo un trozo de metal inútil. Y te prometo que al final de este video, no solo entenderás el por qué, sino que sabrás exactamente qué cambiar para que seas tú el que no para de sacar peces. La respuesta no está en comprar señuelos más caros, no. Está en algo mucho más sutil que casi todos pasan por alto. Así que, antes de empezar, quiero que me digan en los comentarios, ¿alguna vez han querido tirar su caja de balancines al agua por pura frustración? Seamos sinceros. El balancín, o jigging Rap, como lo conocen algunos, es un arma letal en invierno. Para la perca, la lucioperca e incluso el lucio, es un señuelo que puede salvar una jornada de pesca, pero arrastra una fama extraña. O lo amas o lo odias, y muchos lo odian porque siguen consejos de la vieja escuela o imitan lo que ven sin entender la mecánica. La creencia popular es que hay que moverlo mucho, ser agresivo, llamar la atención del pez. Se piensa que el secreto está en encontrar el color mágico del día, y así, año tras año, miles de pescadores se sientan sobre un agujero, dan tirones violentos a su caña, y se preguntan por qué el de al lado, que apenas se mueve, no para de pescar. Hoy vamos a romper con esas ideas. Vamos a entender por qué esos hábitos, lejos de ayudar, son la razón principal de nuestros fracasos. Empecemos por el error número 1, el más grave de todos, el mito del tirón agresivo. La mayoría de los pescadores, cuando piensan en el balancín, se imaginan un movimiento violento, un tirón hacia arriba de 30 o 40 centímetros. Creen que así el señuelo será más visible y atraerá a los peces de lejos. La realidad es todo lo contrario. En invierno, con el agua helada, el metabolismo de los peces es extremadamente lento. No están para correr maratones. Un movimiento brusco y errático no les parece una presa fácil, les parece una amenaza. Imaginen la escena desde el punto de vista del pez. Está tranquilo, ahorrando energía, y de repente, algo se abalanza de forma caótica en su cara. Su instinto no es atacar, es huir. Lo que buscamos es imitar a un pececillo herido, desorientado, no a uno con un ataque epiléptico. Ese tirón descontrolado hace que el balancín suba y baje en vertical, sin planear, que es su verdadera función. Es el equivalente a gritar en una biblioteca. No vas a hacer amigos, solo vas a espantar a todo el mundo. Ahora hablemos de lo que de verdad importa. La pausa es el 90% del éxito. Y no exagero. La picada, en la inmensa mayoría de los casos, no se produce durante el tirón, sino justo después, cuando el balancín ha terminado su planeo y se queda suspendido por un instante, o mientras desciende lentamente. Es en ese momento de vulnerabilidad cuando el depredador decide atacar. ¿Cuál es el problema? La impaciencia. Damos el tirón, el señuelo planea, y antes de que se detenga por completo, ya estamos dando el siguiente tirón. Nunca le damos al pez la ventana de oportunidad para morder. Una pausa efectiva puede durar 5, 10, incluso 15 segundos. Suena a una eternidad, lo sé. Estás ahí, quieto, y tu cerebro te grita, mueve la caña, haz algo. Pero tienes que resistir. Imagina que cuentas lentamente en tu cabeza. 1, 2, 3. El señuelo está volviendo al centro. 4, 5. Se detiene. Y es justo ahí, en ese silencio, cuando la línea se tensa o sientes un toque casi imperceptible. La verdadera habilidad no está en mover el señuelo, sino en saber cuándo no moverlo. Pasemos al equipo. Tu caña es demasiado blanda. Este es un error técnico que destroza la presentación del señuelo.
Muchos pescadores de invierno usan cañas muy sensibles, con punteras muy flexibles, pensando que así detectarán mejor la picada. Para pescar con mormiscas o pequeños jigs es perfecto, pero para un balancín es un desastre. El balancín necesita un golpe seco y corto para que salga disparado hacia un lado y comience a planear. Si la caña es blanda, la puntera se dobla y absorbe toda la energía de ese golpe. En lugar de transmitir un impulso seco al señuelo, le das un empujón suave y progresivo. El resultado es que el balancín, en vez de planear en un círculo amplio, simplemente sube y baja de forma patética, o se menea un poco sin gracia. Es como intentar clavar un clavo con un martillo de goma. Por más fuerza que hagas, la goma absorbe el impacto. Necesitas una caña rápida, de acción fast o extra fast, que transmita cada mínimo movimiento de tu muñeca directamente al señuelo. Sin la herramienta correcta, la técnica no sirve de nada. Otro aspecto crítico del equipo es el grosor de tu hilo. Muchos, por miedo a perder un pez grande, usan líneas demasiado gruesas. Un monofilamento de 0.25 o un fluorocarbono de 0.30. Creen que es más seguro, pero lo que no entienden es que ese grosor está matando la acción de su señuelo, sobre todo si usan balancines pequeños o medianos. Un hilo grueso tiene más memoria, es más rígido y, lo más importante, ofrece mucha más resistencia en el agua. Cuando das el tirón, el balancín intenta planear hacia un lado, pero el hilo grueso actúa como un freno, como un ancla. Le impide moverse con libertad y acorta drásticamente su planeo. Es como intentar volar una cometa con una cuerda de barco. Simplemente no funcionará. Para el balancín, necesitas la línea más fina y resistente que puedas permitirte. Un fluorocarbono de 0.18 o 0.20 es más que suficiente para la mayoría de situaciones. La invisibilidad del fluoro es una ventaja, pero su verdadera virtud aquí es la finura y la rigidez, que permiten una conexión directa y sin interferencias con el señuelo. Y ya que hablamos de la conexión, hablemos del nudo. ¿Cómo atas tu balancín a la línea? La mayoría hace un nudo de ojal normal, un clinch mejorado o similar, apretado directamente contra la anilla del señuelo. Esto es un error capital. Al hacer eso, estás fijando el punto de unión, estrangulando el movimiento del balancín. El señuelo no puede pivotar libremente, y su capacidad de planear se reduce a la mitad. Para que el balancín funcione como fue diseñado, necesita total libertad de movimiento en su punto de anclaje. La solución es simple y se llama nudo de lazo, como el famoso nudo Rapala. Este nudo crea un pequeño bucle que no se cierra sobre la anilla, permitiendo que el señuelo se balancee y gire con la más mínima insinuación. Piensen en un columpio. Si atornillas el asiento directamente a la barra superior, no se mueve. Necesita cadenas que le permitan oscilar. El nudo de lazo son esas cadenas para tu balancín. Es un cambio minúsculo en tu montaje que tiene un impacto gigantesco en la acción bajo el agua. Si no usas un nudo de lazo, estás pescando con el freno de mano puesto. Vamos a profundizar en la acción. Tienes que entender el concepto de planeo. El balancín no es un jig vertical. No está diseñado para subir y bajar. Su diseño, con las aletas de plástico en la cola, es para que, tras un tirón vertical, salga disparado hacia un lado, pierda impulso, gire y planee de vuelta hacia el centro, dibujando una especie de círculo o un 8 alargado bajo el agua. La mayoría de los pescadores no visualizan esto. Simplemente levantan la caña y la bajan, y el señuelo hace exactamente eso, sube y baja. Para conseguir el planeo, el tirón debe ser corto y seco, un golpe de muñeca, no un levantamiento del brazo. Si pudieras verlo en un acuario gigante, te darías cuenta de que el 90% del tiempo el señuelo se mueve de forma horizontal, no vertical. Es este movimiento de exploración, de cubrir un área más amplia bajo el hielo, lo que lo hace tan efectivo.
Atrae a los peces que no están directamente debajo del agujero. Si solo lo mueves arriba y abajo, solo pescarás lo que esté justo ahí, si es que no lo has espantado antes. Un factor que a menudo se pasa por alto es el ángulo de tu línea. Asumimos que pescamos en vertical, pero casi nunca es así. Si hay una ligera corriente bajo el hielo, o si el viento sopla y no estás perfectamente resguardado, tu línea no entra al agua en un ángulo de 90 grados. Entra en diagonal. Esto tiene dos consecuencias nefastas. Primero, amortigua el golpe seco que necesitas darle al señuelo. Parte de la energía de tu muñeca se pierde en enderezar la curva de la línea en lugar de transmitirse al balancín. Segundo, altera por completo el planeo. El señuelo tenderá a moverse de forma extraña, arrastrado por la corriente o por la tensión de la línea en ángulo. Para evitar esto, tienes que ser consciente de la deriva. Usa balancines un poco más pesados si hay corriente, para que caigan más a plomo. Y sobre todo, mantén la punta de la caña lo más cerca posible de la superficie del agua en el agujero. Esto minimiza la cantidad de línea expuesta al viento y te asegura una conexión mucho más directa y vertical con tu señuelo. Hablemos de tamaño. El tamaño sí importa, pero no de la forma en que la mayoría piensa. La lógica habitual es, quiero un pez grande, así que uso un señuelo grande. En verano, con peces activos y agresivos, esto puede funcionar, pero en invierno es a menudo una estrategia perdedora. Como hemos dicho, los peces están aletargados. Un depredador grande, como una lucioperca de buen tamaño, puede ver pasar un balancín enorme de 10 centímetros y simplemente no tener la energía o las ganas de perseguirlo. Sin embargo, un balancín pequeño, de 3 o 4 centímetros, que se mueve sutilmente, representa una comida fácil, un aperitivo que no requiere esfuerzo. A menudo, la clave para desbloquear un día difícil es reducir drásticamente el tamaño del señuelo, pasar de un número 7 a un número 3. Puede parecer contradictorio, pero pescando con señuelos más pequeños, a menudo se capturan los ejemplares más grandes. Piensen en ello como si fueran ustedes en un día de pereza en el sofá. ¿Prefieren correr 10 kilómetros para cazar un ciervo o simplemente estirar el brazo y coger una patata frita de la bolsa? El pez, en invierno, siempre elige la patata frita. La técnica correcta se resume en una frase: el golpe seco con la muñeca. Olvídense de mover el antebrazo o el brazo entero. Toda la acción debe originarse en un movimiento mínimo, rápido y seco de la muñeca. Imaginen que tienen un látigo. Para que la punta chasquee, no mueven todo el brazo, dan un golpe de muñeca rápido y preciso. Con el balancín es exactamente lo mismo. El objetivo no es levantar el señuelo una gran distancia, sino darle un impulso inicial explosivo para que salga despedido horizontalmente. Un movimiento correcto de muñeca apenas levantará la puntera de la caña unos 10 o 15 centímetros. Pero esa pequeña distancia, recorrida a gran velocidad, es suficiente para que un balancín de 5 centímetros planee más de 1 metro hacia el lado a 10 metros de profundidad. Si mueves todo el brazo, levantas el señuelo 1 metro, pero de forma lenta y progresiva, y como resultado, el señuelo apenas se desplaza lateralmente. Concéntrense en la muñeca. Tiene que ser un movimiento casi inconsciente, un tic, seguido de una pausa absoluta mientras devuelven la caña a su posición original. La profundidad a la que pescas cambia completamente las reglas del juego. No puedes usar la misma animación a 2 metros de profundidad que a 15. La cantidad de línea que tienes en el agua afecta a todo. A más línea, más elasticidad y más peso. La elasticidad, especialmente si usas monofilamento, absorberá parte de tu golpe de muñeca. El peso de la línea hará que la caída del señuelo sea diferente. Por lo tanto, debes ajustar tu técnica. A poca profundidad, con apenas unos metros de línea, un golpe de muñeca muy sutil
Es suficiente para un planeo amplio. Si aplicas demasiada fuerza, el balancín hará cabriolas y se comportará de forma antinatural. A gran profundidad, digamos más de 10 metros, necesitas un golpe de muñeca un poco más enérgico para compensar la elasticidad de la línea y transmitir la misma acción al señuelo. No hay una fórmula mágica. Tienes que sentir cómo trabaja el señuelo. Presta atención a la vibración que llega a tu mano a través de la caña. Con la práctica, aprenderás a reconocer cuándo el balancín está planeando correctamente, sin importar la profundidad. Un detalle que el 90% de los pescadores ignora es el anzuelo triple inferior, esa pequeña potera que cuelga bajo el cuerpo del balancín y que a menudo lleva una gota de resina de colores. Muchos lo ven como un simple anzuelo más. Error. Ese anzuelo es un punto de atracción visual potentísimo. A menudo, el pez no ataca el cuerpo del señuelo, sino esa pequeña gota de color que se agita y vibra de forma independiente. Es un objetivo pequeño y preciso. Por eso, el estado y el color de esa gota son cruciales. A veces, simplemente cambiar la potera por una, con una gota de un color diferente, rojo, amarillo, fosforescente, puede marcar la diferencia entre pescar y no pescar. Asegúrate de que el anzuelo esté libre de hielo y se mueva sin restricciones. Es como el punto rojo de un puntero láser para un gato. El depredador puede estar observando el cuerpo del balancín, pero su ataque se centra en ese pequeño punto de contraste, en ese blanco fácil. No subestimes el poder de la gota. Pescar sin una sonda o un fish finder es como jugar a la lotería. Puedes tener la mejor técnica, el mejor señuelo y el mejor equipo, pero si lo estás presentando en un desierto submarino, no vas a pescar nada. La gente taladra un agujero al azar, baja el balancín y espera. Es un enfoque ineficiente. Una sonda te permite ver la profundidad, la estructura del fondo y, lo más importante, si hay peces y a qué profundidad están suspendidos. La perca o la lucioperca no siempre están pegadas al fondo. A menudo se suspenden a media agua. La clave es presentar el balancín justo por encima de su nivel de visión. Si los peces están a 6 metros y tú estás pescando a 10, en el fondo, es muy probable que ni siquiera vean tu señuelo. La sonda te permite ajustar la profundidad de tu presentación con una precisión milimétrica. Es como intentar darle una pelota a alguien en una habitación a oscuras. Puedes estar muy cerca, pero si no estás en su campo de visión, no la cogerá. Usar una sonda no es trampa, es pescar de forma inteligente. Cuidado con la monotonía. La mayoría de los pescadores encuentra una cadencia y la repite sin parar durante horas. 2 tirones, pausa. 2 tirones, pausa. Al principio, esto puede funcionar, pero los peces, especialmente en zonas con mucha presión de pesca, se acostumbran a estos ritmos predecibles. Aprenden a asociarlos con el peligro. La solución es romper la rutina. Varía tu cadencia constantemente. Prueba a dar 3 tirones muy cortos y rápidos, seguidos de una pausa muy larga, de 20 segundos. Luego, da un solo tirón suave y otra pausa. Prueba a dejar el señuelo completamente quieto durante 1 minuto. A veces, el simple hecho de agitarlo ligeramente en el sitio, sin que llegue a planear, puede provocar la picada de un pez que lo está observando con recelo. Imagina que escuchas un tambor sonando siempre al mismo ritmo. Al cabo de un rato, tu cerebro lo ignora. Pero si de repente el ritmo cambia, tu atención se centra en él de nuevo. Haz lo mismo con los peces. Manténlos alerta, manténlos adivinando. La imprevisibilidad es tu mejor aliada. El viento es tu peor enemigo, y a menudo no te das cuenta. Incluso una brisa ligera que parece insignificante puede arruinar tu pesca con balancín. El problema es la panza que se forma en la línea entre la puntera de la caña y el agua. El viento empuja la línea y crea un arco. Esta holgura, por pequeña que sea, actúa como un amortiguador.
absorbe todos los movimientos sutiles de tu muñeca. El golpe seco se convierte en un empujón blando, y lo que es peor, te roba toda la sensibilidad. Nunca sentirás las picadas más sutiles, esos toques casi imperceptibles, porque la panza de la línea los absorbe antes de que lleguen a la puntera de tu caña. La solución, siempre que sea posible, pesca de espaldas al viento, para que tu cuerpo actúe como pantalla. Y lo más importante, mantén la punta de la caña lo más baja posible, casi tocando el agua dentro del agujero. Cuanta menos línea haya expuesta al viento, más directa será tu conexión con el señuelo y más control y sensibilidad tendrás. Tienes que aprender a leer la picada. Con otros señuelos, la picada suele ser un tirón violento, pero con el balancín, sobre todo en invierno, es mucho más sutil. El pez a menudo no ataca el señuelo, simplemente lo toma. Se acerca, abre la boca y lo aspira. ¿Cómo se traduce esto en tu caña? Rara vez es un tirón. La mayoría de las veces sentirás un ligero tic, un golpe seco y casi imperceptible en la línea. Otras veces, y esto es clave, la línea se destensa de repente. Estás esperando sentir el peso del señuelo al final de la pausa y de repente no sientes nada. Eso es porque un pez lo ha tomado desde abajo y sigue subiendo por inercia. Ese es el momento de clavar. Otra señal es una sensación de pesadez extraña, como si hubieras enganchado un alga. Entrena tu sensibilidad. Concéntrate en el peso del señuelo. Cualquier cambio, por mínimo que sea, cualquier cosa que se sienta diferente, es una posible picada. No esperes un terremoto, busca el susurro. El color, la eterna obsesión de los pescadores. Pasamos horas debatiendo si hoy funcionará el color Fire Tiger o el perca natural. Y sí, el color importa, pero mucho menos que la acción. Un señuelo con la acción perfecta y un color equivocado pescará mucho más que un señuelo con el color perfecto y una acción desastrosa. La regla general es simple. En aguas claras y con buena luz, usa colores naturales que imiten a los peces pasto de la zona. En aguas turbias, en días oscuros o a gran profundidad, usa colores más llamativos, naranja, amarillo, rosa o acabados unte que reflejen la poca luz disponible. Pero recuerda que esto es solo el ajuste final. El pez primero detecta la vibración y el movimiento del señuelo con su línea lateral, a menudo desde varios metros de distancia. Si esa acción le parece atractiva, se acercará. Solo entonces, en la fase final del ataque, el color puede ser el gatillo que le haga decidirse a morder o no. Deja de culpar al color y concéntrate primero en que tu balancín baile correctamente. El ruido que hace sobre el hielo es un factor subestimado. El hielo es un increíble transmisor de sonido y vibraciones. Cada pisotón fuerte, cada vez que dejas caer tu caja de aparejos o tu barrena, envía ondas de choque directamente al agua. Para los peces que están debajo, es como si alguien estuviera dando golpes en el techo de su casa. Esto los pone en alerta máxima. Pueden asustarse y marcharse de la zona, o simplemente volverse mucho más recelosos y dejar de alimentarse. Tienes que moverte sobre el hielo con sigilo, especialmente cuando sabes que estás sobre una zona querenciosa. Camina con suavidad. Coloca tu equipo en el suelo con cuidado. Taladra todos los agujeros que vayas a necesitar al principio de la jornada, y luego intenta hacer el menor ruido posible. Sé consciente de que el mundo bajo tus pies es muy sensible a lo que haces arriba. A veces, la diferencia entre pescar y no pescar es tan simple como ser el pescador más silencioso del embalse. Tu estrategia de agujeros es fundamental. El error más común es llegar, taladrar un agujero en un sitio al azar, y quedarse ahí sentado durante 4 horas, aunque no pique nada. Esto es pescar de forma pasiva. Tienes que ser un cazador activo. Antes de ir a pescar,
Estudia un mapa batimétrico del lugar. Busca puntos calientes, cambios bruscos de profundidad, estructuras sumergidas, puntas, lechos de vegetación. Cuando llegues, en lugar de un agujero, taladra 10 o 15 en una línea que cruce esa estructura. Empieza a pescar en el primero. Si en 10 o 15 minutos no tienes ni una picada, ni ves nada en la sonda, no pierdas más el tiempo. Recoge y muévete al siguiente agujero. Y así sucesivamente. El balancín es un señuelo de búsqueda. Su eficacia se multiplica si tú también te mueves y buscas activamente a los peces. No esperes a que los peces vengan a ti. Ve tú a por ellos. La movilidad es la clave del éxito en la pesca sobre hielo. Un problema técnico sutil pero importante es la memoria del hilo, especialmente del fluorocarbono. Cuando el hilo ha estado mucho tiempo enrollado en la bobina de un carrete pequeño, tiende a mantener esa forma de espiral. Cuando lo bajas por el agujero, no cae recto, sino que mantiene esos rizos. Esta espiral actúa como un muelle, mata por completo la sensibilidad y perjudica la acción del señuelo. Cada tic de una picada se pierde en la elasticidad de esos rizos, y el golpe seco que das con la muñeca se amortigua. Antes de empezar a pescar, es una buena práctica desenrollar unos cuantos metros de hilo y estirarlo suavemente con las manos para eliminar la mayor parte de la memoria. Si el hilo está muy viciado y no hay forma de enderezarlo, no lo dudes. Cámbialo. Unos pocos euros en una bobina de hilo nuevo pueden salvarte la jornada. Recuerda, la línea es tu única conexión con el pez. Tiene que ser una conexión lo más perfecta y directa posible. Y finalmente, llegamos al problema más profundo, el que está en tu cabeza, la falta de confianza. Empiezas la jornada con la técnica correcta, haces pausas largas, das golpes secos de muñeca, todo como debe ser, pero pasan 30 minutos y no tienes una picada. Miras al de al lado y saca un pez. Y entonces, la duda empieza a corroer tu mente. Quizás estoy haciendo la pausa demasiado larga. Quizás debería darle más fuerte. Seguro que es el color. Y empiezas a cambiar cosas. Acortas las pausas, das tirones más fuertes, cambias de señuelo cada 5 minutos. Tu técnica se vuelve errática, inconsistente, nerviosa. Y esa es la verdadera razón por la que no pescas. El pescador de al lado tiene confianza. Sabe que su método funciona y es paciente. Sabe que es cuestión de tiempo. La confianza te da paciencia y la paciencia te permite ejecutar la técnica correcta de forma consistente. Y es esa consistencia la que, finalmente, provoca la picada. Cree en la técnica, no en la magia. Así que, como ven, el problema casi nunca fue el balancín. El problema era el tirón agresivo, la ausencia de pausa, la caña demasiado blanda, el nudo rígido y, sobre todo, no entender qué se supone que debe hacer el señuelo bajo el agua. Pero el giro más inesperado de todos, la verdad que lo cambia todo, es que la pesca más efectiva con balancín a menudo parece que no estás haciendo absolutamente nada. La verdadera magia ocurre en el silencio, en esa pausa interminable en la que dejas que el señuelo complete su planeo y se quede suspendido. En este caso, menos es mucho, mucho más. Esto cambia por completo tu enfoque. Pasas de pensar, tengo que atraer al pez, a pensar, tengo que dejar que el señuelo haga su trabajo. Es un cambio de mentalidad de la acción agresiva a la presentación paciente. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Si les ha volado un poco la cabeza, denle a ese botón de me gusta y suscríbanse para más consejos que van contra la corriente. Y ahora, quiero que me respondan en los comentarios. ¿Cuál es el error de esta lista que se han dado cuenta de que llevan cometiendo durante años? Vamos a debatirlo.